Hay casos que marcan un antes y un después en la justicia de un país. Hoy vamos a analizar uno de ellos, un caso histórico de México que cambió por completo las reglas sobre cómo se debe investigar la violencia contra las mujeres. Es la historia de una muerte, dos versiones totalmente opuestas, y sobre todo, la lucha de una madre que no se rindió. Miren, desde el minuto 1 la historia se partió en dos. Por un lado teníamos la versión del esposo, que era agente de la policía judicial. Él aseguró que su esposa se había quitado la vida. Pero por otro lado estaba la mamá de Mariana, Irinea Buendía, quien desde el principio dijo, no, a mi hija la mataron. Para entender de verdad la importancia de este caso, tenemos que volver a esas primeras horas, porque ahí es donde todo se define. Es el momento en que la versión oficial y la sospecha de una madre chocaron de frente. Fíjense en la rapidez de todo esto. Es impresionante. El esposo, que además era comandante de la policía judicial, reporta el hallazgo. Y en cuestión de horas, el caso prácticamente se estaba cerrando como un suicidio. De hecho, para la tarde de ese mismo día, el cuerpo de Mariana ya había sido liberado para el entierro. Y aquí es donde empiezan a aparecer las cosas raras. La primera gran contradicción. El esposo dijo que había encontrado una nota de suicidio. Pero ¿saben qué? Cuando los investigadores revisaron la escena, esa supuesta nota no estaba por ningún lado. Simplemente no existía en ese momento. Y es aquí donde la historia da un vuelco. El mismo día de la muerte de su hija, con todo el dolor del mundo, Irinea Buendía fue directamente al Ministerio Público. Pero no fue a llorar, fue a luchar. Rechazó por completo la idea del suicidio y presentó una denuncia formal por homicidio, señalando las inconsistencias que nadie más parecía querer ver. Ahora, uno podría pensar, ¿y en qué se basaba ella para decir algo tan fuerte? Bueno, la sospecha de Irinea no era solo una corazonada, para nada. Detrás de su denuncia había un terrible historial de violencia que las autoridades estaban ignorando por completo. Escuchen esto, porque son palabras de la propia Mariana, contadas a su mamá. O sea, no estamos hablando de una simple pelea de pareja. Eran amenazas de muerte, directas, brutales. Esto ya nos da una idea de la violencia física que ella estaba viviendo. Y la violencia no paraba ahí, no era solo física, la humillación era constante. Este testimonio nos muestra el abuso psicológico, el maltrato verbal, todo diseñado para destruirla por dentro. Y por si fuera poco, el testimonio de otros familiares, como su media hermana, reveló algo todavía más oscuro, la violencia sexual. Y fíjense en el detalle, usando su arma de servicio para agredirla. Es un nivel de abuso de poder aterrador. Y aquí viene la pregunta clave, ¿por qué no denunciaba? Bueno, porque él usaba su praca, su posición como policía, para tenerla atrapada. Le decía que el sistema lo iba a proteger, que a él no le harían nada, y que si hablaba, las consecuencias serían peores. Entonces, para que quede claro, lo que Irinea presentó no eran incidentes aislados. Era un patrón de abuso sistemático, documentado, terrible. Y todo este contexto, toda esta historia fue lo que la investigación inicial decidió simple y sencillamente ignorar. Esto nos lleva a la investigación misma. O sea, ¿cómo es posible que con todo esto sobre la mesa se ignorara? La respuesta está en una cadena de fallas, omisiones e irregularidades bastante graves. Es que la lista de errores es increíble. No aseguraron bien la escena, no investigaron las contradicciones del esposo sobre la nota, su coartada quedó en el aire, y quizá lo más alarmante, 36 fotografías de la escena del crimen, que eran evidencia clave, desaparecieron del expediente. Cada una de estas fallas es gravísima. Y lo más increíble es que no es que nadie se diera cuenta. No, la propia Procuraduría hizo una revisión, detectó las fallas y dio órdenes súper claras. Aclaren las contradicciones, revisen los teléfonos, verifiquen la coartada. Pero, ¿qué creen que pasó? Nada. Las instrucciones fueron ignoradas por completo. Una negligencia tremenda. Con la investigación cerrada oficialmente como un suicidio, para muchos la historia terminaba ahí. Pero para Irinea Buendía, la verdadera batalla contra todo el sistema apenas estaba comenzando. Miren nomás el tiempo que le llevó esta lucha. En 2011 le cierran el caso. Ella apela, enfrenta retrasos, burocracia, le ponen 1000 trabas, presenta un amparo. Fueron años de navegar un laberinto legal hasta que por fin en 2013 su caso llega a la instancia más alta del país. Y durante todo ese tiempo, ¿cuál fue la respuesta del sistema? Pues básicamente desestimarla. Le decían que sus argumentos, que estaban basados en evidencia y en lo que su propia hija le contó, eran simples apreciaciones personales. Imagínense,
que te digan que tu dolor y tus pruebas son solo una opinión. Era la palabra de una madre contra un sistema que no quería ver. Pero después de tantos años de lucha, de tantas puertas cerradas, llegó el momento que lo iba a cambiar todo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba a punto de emitir una sentencia que iba a ser historia, no solo para el caso de Mariana, sino para todo el país. Y llegó el día. El 25 de marzo de 2015, la Corte falló a favor de Irene Buendía. Le dieron la razón, reconocieron que la investigación había sido un desastre y que se habían violado los derechos de las víctimas. Pero la Corte no se quedó ahí, fue mucho, mucho más lejos. La Corte puso sobre la mesa un concepto fundamental, la perspectiva de género. Y ojo, esto no es solo una idea bonita, es una herramienta de investigación obligatoria. Significa que los fiscales ya no pueden simplemente aceptar la primera versión de los hechos. Ahora deben investigar activamente si el hecho de que la víctima fuera mujer fue un factor clave, considerando el contexto de violencia y las relaciones de poder. Y las órdenes de la Corte fueron clarísimas. No fue una sugerencia, fue un mandato. 1. Reabran el caso e investíguenlo como un homicidio. 2. Analicen todo el contexto de violencia que ignoraron. Y 3. Algo crucial. Sancionen a los funcionarios que hicieron mal su trabajo y obstruyeron la justicia. Y este es el gran legado del caso. La sentencia Mariana Lima Buendía se convirtió en un precedente obligatorio para todo el país. A partir de ese momento, cualquier muerte violenta de una mujer en México, sin importar si al principio parece suicidio o accidente, debe, por ley, ser investigada con perspectiva de género, como un posible feminicidio. Al final, la lucha de Irinea Buendía nos deja pensando, ¿no? Su caso nos enseña que la justicia no siempre se trata de encontrar respuestas, sino de tener el valor de hacer las preguntas correctas, incluso cuando un sistema entero parece no querer escucharlas.